La semana pasada, mis amados hermanos, nosotros consideramos o comenzamos a considerar la porción que tenemos por delante en este día. A ver, es Romanos capítulo 8, verso 29 y verso número 30. Y la semana pasada tuvimos solamente considerando una porción pequeña de estos versos, solamente un pedazo del verso 29. Y estuvimos hablando acerca de el progreso, el propósito de la salvación. Y hoy hablaremos acerca de el propósito, el progreso, perdón, de la salvación. Propósito de la semana pasada y en esta mañana el progreso de la salvación. Permítame leerle los dos versos bíblicos que tenemos a considerar y así de esa manera podemos entrar de lleno a lo que Dios tiene para nosotros en este día. Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Miren, desde la época de la iglesia primitiva, ha habido un debate constante, y hoy día todavía lo tenemos, acerca de si un creyente es salvo de manera permanente o si existe la posibilidad de que la salvación pueda perderse. Y han surgido muchas controversias amargas, luchas y peleas entre muchos creyentes, específicamente en este tema. El que es salvo, ¿lo es permanentemente o está esa salvación dependiente a algo que pueda ocurrir o hacer el creyente y de tal manera perderse? Yo debo decir que a pesar de las afirmaciones sinceras y honestas, y a pesar de que muchos creyentes que aman al Señor, no estoy negándolo, con mucha sinceridad ellos abogan de que la salvación del creyente puede estar aquí hoy y mañana no, de que puede un creyente ser salvo hoy y mañana perderse. Y por ahí, de ahí surgen muchas ideas que debo decir erróneas respecto a la salvación. Eso, aunque ellos pueden ser tan sinceros y honestos en argumentar esa doctrina, yo creo que la escritura y la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios es clara y es inequívoca de que toda persona que está genuinamente salva, que Cristo la sacó de las tinieblas, que Cristo rompió sus cadenas, que Cristo pagó en la cruz por sus pecados, toda persona que fue transferida del reino de Satanás al reino hermoso y glorioso de Cristo, toda persona que ahora Cristo le llama es oveja mía, mis ovejas, así como Él las llama. Toda persona que está en ese estatus, la escritura es clara que la salvación es eterna. Eterna. No hay forma de ir de un estatus de salvación a un estatus de no salvación. Pueden haber muchos debates, la gente puede argumentar, pero la escritura es totalmente clara en este punto. ¿Okay? Y podemos decir que Romanos 8, que hemos estado aquí plantados ya por, yo creo que un par de meses ya, si la mente no me falla, creo que el mes de febrero fue cuando realmente comenzamos. Podemos decir que el capítulo 8 de Romano es el capítulo de la seguridad del creyente. Hay muchas otras porciones de la escritura que podemos ir a examinar esta doctrina de la seguridad del creyente, pero Romanos 8 es realmente el capítulo de la seguridad. Como les he dicho ya en varias ocasiones en el pasado, este capítulo está totalmente encapsulado en dos declaraciones de seguridad irrefutables. Al principio comienza diciendo que no hay condenación por los que están en Cristo. No hay condenación, ese es el estatus
el cual tenemos nosotros delante de Dios un estatus de no condenación. Y cierra el capítulo haciendo otra declaración irrefutable, mis amados hermanos, de nuestra seguridad en Cristo, diciendo: no hay separación. Comenzamos viendo que no hay condenación y culminaremos cuando lleguemos allá viendo que no hay separación. Nada ni nadie nos puede condenar, y nada ni nadie nos puede separar de Dios. Nada ni nadie. Y esa es la hermosa bendición que los creyentes tenemos en Cristo, de una seguridad absoluta y total. Una de las cosas que hemos hablado también en este capítulo es que esta seguridad es hecha eficaz, es hecha una realidad en nuestra vida a través de la poderosa obra del Espíritu Santo. Y hemos visto ya en las semanas pasadas, en los últimos meses, cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, trayendo y haciendo efectiva esta obra de seguridad. Podemos estar seguros en Cristo Jesús a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros ahora, en el verso 28, ya hace unas semanas atrás, consideramos la hermosa promesa entonces que tenemos en Dios. Estamos seguros, totalmente seguros, y nada ni nadie nos puede separar de Dios, y nada ni nadie nos puede condenar. Tenemos una promesa entonces hermosa en el verso 28, de que todas las cosas que están ocurriendo en nuestra vida, todas esas cosas Dios las está orquestando para nuestro bien. Esa es la promesa, verso 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Okay? Todo obra para bien. No es que obran por sí mismos, sino que Dios está trabajando activamente a favor de sus hijos para realizar el bien final que Él tiene ya planeado para ellos, que veremos hoy también, que es la glorificación nuestra, la salvación final de nuestras almas. Vimos allá cuando estuvimos considerando Romanos 8:28, que aquellos que son hijos de Dios no tienen absolutamente nada de qué temer, nada de lo que le pueda ocurrir, aún las peores cosas. Y yo quiero que se grabe esto en su mente, mi amado hermano. Esto te va a ayudar a no quejarte cuando estés pasando por las situaciones difíciles. Sí, porque a veces tenemos la tendencia nosotros de olvidarnos de lo que este texto dice. Y cuando llegan las angustias, cuando llegan las dificultades, cuando llegan los procesos difíciles, comenzamos a quejarnos. Sí, Señor, ¿qué pasó? Te olvidaste de mí, Señor. Pero ¿por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Si recordamos la promesa de Dios aquí, vamos a guardarnos nosotros de caer en el error de cuestionar los planes, de cuestionar los propósitos y de cuestionar lo que Dios hace en nosotros. Y vamos a comenzar a confiar en Él, sabiendo una vez más que todas las cosas cooperan para bien. Aún las peores cosas que nos puedan pasar de acuerdo a nuestra medida de lo que es bueno y de lo que es malo, aún las peores cosas, Dios las está utilizando para nuestro bien final. O sea, que nuestro bien final ya está establecido por Dios y no tenemos por qué dudar en absoluto. Ahora, el verso 28 hace esa promesa: todo obra para bien. Una pregunta que comenzamos a considerar la semana pasada es: ¿cómo podemos estar seguros? ¿Qué prueba, qué evidencia existe que confirme esa promesa? El verso 28 al final dice que las cosas cooperan para bien. No para todo el mundo, dice para los que son llamados conforme al propósito de Dios. Así que el verso 28 nos habla de que todas las cosas cooperan, obran para bien para aquellos, una vez más, que son llamados conforme al propósito de Dios. Así que tenemos un llamamiento y tenemos un propósito. Y este llamamiento y este propósito son los que ahora garantizan o certifican que la promesa de que todas las cosas obran para bien se cumpla, se haga una realidad. Ahora los versos 29 y el verso 30 nos desglosan a nosotros este llamamiento y este propósito que el verso 28 nos menciona. ¿Okay? Entonces, la contestación a la pregunta
de cómo puedo estar seguro de que todas las cosas obrarán para bien. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? La contestación a esa pregunta se encuentra en la realidad de que Dios ha establecido su propósito. Eso es importante. Dios ha establecido su propósito sobre los que Él ha llamado. O sea, que Dios ha determinado desde el principio que todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, todos nosotros que amamos a Dios, todos nosotros que hemos recibido la gracia salvífica en Cristo, lleguemos a gloria y que ni siquiera uno de estas personas, ni uno de nosotros que hemos sido llamados hijos de Dios, puede quedarse fuera de ese propósito. ¿Okay? No hay forma ninguna. No existe forma en que el propósito de Dios no se cumpla. ¿Okay? Nosotros nunca, en Cristo Jesús, los que son salvos, pueden estar en peligro de perder la vida espiritual que Dios les dio a través de su Hijo Jesucristo. Yo creo que Romanos 8, 29 y 30 es quizás la explicación y la presentación más clara y explícita de esa verdad en toda la palabra de Dios. Y existen muchas porciones que podríamos considerar también, pero estos dos versos bíblicos, mi amado hermano, nos hablan tan claramente respecto a la seguridad que los hijos de Dios tienen en Él. Es irrefutable. Pablo aquí nos revela a nosotros a través de la inspiración del Espíritu Santo un patrón ininterrumpido de la redención soberana. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con eso? Que este patrón, mi amado hermano, no se detiene, no se interrumpe, no hay quien lo rompa. Este patrón va desde su preconocimiento eterno de la salvación del creyente hasta su finalización total en la glorificación. Estos versos, mis amados hermanos, por así decirlo, van desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y como les dije al principio, estos dos versos los hemos dividido en dos porciones, dos sermones. La semana pasada observamos la primera, titulado El propósito de la salvación, y esta mañana consideraremos el segundo, el progreso de la salvación. Solamente para refrescar la mente de lo que dijimos la semana pasada. El propósito de la salvación, vimos que fueron dos específicos. Es uno, conformarnos o hacernos a la imagen de Cristo. Hacernos a la imagen de Cristo. Y vimos la semana pasada que nosotros seremos como Cristo corporalmente y seremos como Cristo espiritualmente. O sea, mi amado hermano, cuando Dios en el tiempo final nos glorifique a todos, seremos como su Hijo amado Jesucristo. Y eso lo cubrimos en detalle la semana pasada, así que no voy a pasar mucho tiempo discutiéndolo. El punto es que el propósito de la salvación es hacernos a la imagen de Cristo. Es que nosotros seamos como Él. Dios no nos salvó para nosotros ser como nosotros. Dios nos salvó para nosotros ser como Cristo. Eso es muy importante. Una aplicación, no estaba en las notas, pero una aplicación que yo quiero que ustedes tengan en su mente respecto a esta verdad. Muchas personas están en el evangelio y la excusa para no cambiar su forma de ser a veces es, pues que así soy yo. Y entonces vienen y dicen, bueno, que Dios nos recibe como somos. Sí, es verdad, Dios nos recibe como somos, pero al recibirnos no nos quiere dejar como somos. Él quiere transformarnos a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Quiere que nosotros vayamos cambiando. Sí, no hay excusa, es que así soy yo, no. Sí, quizás así eres, pero Dios no está interesado en dejarte como eres. Dios está interesado en cambiarte para que seas hecho a la imagen de Cristo. Y el proceso de la santificación, que es el proceso por el cual nosotros caminamos aquí en la tierra, es ir de manera gradual creciendo a la imagen de Cristo. Para que cuando lleguemos entonces a la glorificación, allí Dios completará esa obra. La glorificación entonces es la perfección, la culminación del proceso de la santificación. Así que el propósito número uno de la salvación, conformarnos en la imagen de Cristo. Y dijimos también que el propósito principal, y este va por encima del otro, el primero, conformarnos en la imagen de Cristo, es realmente un propósito secundario. El propósito principal es hacer a Cristo
preeminente, exaltar a Cristo. Dice el texto que nosotros seremos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que Dios quiere ahora glorificar a su Hijo, haciéndolo preeminente. Y la palabra ahí, primogénito entre muchos hermanos, esa es la connotación que lleva. Que Él reciba la preeminencia, que Él reciba el estatus que merece el Hijo primogénito. ¿Ve? Así que Dios, el propósito de salvar es conformarnos a Cristo y exaltar a Jesús, hacerlo preeminente. Esta mañana ahora quiero considerar el resto del pasaje, hablando acerca del progreso de la salvación. Yo no sé si usted se dio cuenta cuando hicimos la lectura, o cuando está leyendo este texto, que existe un patrón aquí, existen unos pasos. Pablo nos va hablando del preconocimiento de Dios y llega hasta la glorificación. Y quiero entonces que nosotros observemos lo que es este progreso, este proceso, esta cadena de eslabones en la salvación ininterrumpida. En lenguaje más teológico, esto se le conoce como el ordo salutis. Y existen otros eslabones. Ordo salutis quiere decir, el orden de la salvación, ¿ok? Existen otros eslabones que no los vamos a considerar en esta mañana porque no es lo que tenemos por delante. Claro, existe la regeneración, existe la conversión, existe la santificación, que no están aquí consideradas en este pasaje. En otra ocasión quizás las podemos considerar. Pero lo que estamos viendo aquí, por así decirlo, es un resumen del orden de la salvación, del progreso de la salvación. Una vez más, la cadena de eslabones ininterrumpida desde el tiempo pasado en la eternidad hasta el momento de nuestra glorificación. Y comencemos primeramente con el primer eslabón o el primer paso en este progreso. Es el conocimiento eterno de Dios. Nota el verso 29 que dice, porque a los que de antemano conoció, a los que de antemano conoció. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto, los que de antemano conoció? ¿Qué es esto? ¿Qué es la idea aquí? Bueno, la primera opción que mucha gente dan para interpretar esta frase aquí, los que de antemano conoció. Mucha gente, o también puede escribirse a los que conoció previamente. Mucha gente dicen que esto, y esta es una de las explicaciones más populares que existen hoy día en muchos círculos de creyentes, es que Dios, como es un Dios omnisciente y como es un Dios eterno, Dios puede mirar, por así decirlo, a través del túnel del tiempo, y Él vio quiénes serían los que creerían en Cristo. Y basado en ese conocimiento que Dios tiene de las acciones, el conocimiento previo que Dios tiene de las acciones que los hombres tomarán, entonces Dios comienza el proceso de la salvación, porque vemos inmediatamente que dice, a los que de antemano conoció, también los predestinó. Entonces, el argumento de algunas personas es que Dios, mirando a través del tiempo quienes creerían y teniendo el conocimiento, Él entonces los pone a estas personas que vio que creerían en el proceso de la salvación, comenzando con el primer paso, que es la predestinación. Hay un problema con esta explicación y yo no estoy de acuerdo con esa explicación. Y el problema es que pone la decisión final de la salvación en el hombre. O sea, que el hombre es el que tiene ahora la última palabra realmente en la salvación. Porque si es Dios viendo por el tiempo, ¿quiénes serían los que lo escogerían a Él? Y Dios, por ende, entonces, escogiéndolos a ellos, ¿quiénes entonces son los que tienen el primer paso en la salvación? El hombre, porque el hombre sería entonces el que primero creyó, ¿verdad? Yo creo que la Escritura es clara en esto. Lo hemos discutido en otras ocasiones y cuando estuvimos allá en el capítulo número 3 de Romanos, es más, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Romanos, si usted no escuchó esos sermones, pues durante la cuarentena, que está en su casa, escúchelo, vaya hacia atrás y búsquelos, póngase al día. Cuando discutimos esos capítulos, yo creo que fue claro el argumento allí, de que el hombre no posee la capacidad por sí mismo de escoger a Dios. El hombre está en un estado que nosotros le llamamos teológicamente de depravación total. No tiene capacidad para venir a Dios. Yo creo que bien Pablo lo resume en el capítulo número 3, versos 10 al 12, donde él dice lo siguiente:
Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo creo que eso es claro. Yo creo que esto debería totalmente resolver ahora la disputa de si el hombre puede por cuenta propia venir a Dios o no. Yo creo que este texto debe ser final en esa discusión. Leyendo el texto yo creo que está claro. La pregunta, ¿puede el hombre escoger a Dios por cuenta propia? No hay quien busque a Dios, dice el texto. Punto, y se acabó. No hay otra opción, no hay nadie. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno es el argumento. Así que es imposible. Ahora, si usted quiere otro argumento, podemos escuchar las palabras del mismo Jesús. En Juan 6, capítulo 6, verso 44. Allí el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Noten las palabras de Jesús mismo. Nadie puede venir a mí. Nadie. No hay nadie que pueda venir a Cristo. No hay forma, mis amados hermanos. No existe nadie. Es absoluto el texto. Absoluto. Nadie puede escoger a Dios. Nadie puede venir a Dios. Nadie puede venir a Cristo. ¿Okay? Así que si el reconocimiento de Dios es que Él simplemente vio por el túnel del tiempo quiénes serían los que creerían y por ende entonces Él ahora los escoge, esto, si yo fuera a explicar a los que de antemano conoció de esa manera, esto entonces niega la clara enseñanza bíblica de la depravación total del hombre y de la incapacidad del hombre de escoger a Dios. Y por ende termina también robándole a Dios su soberanía y robándole su gloria. Ahora, existe otra opción para explicar esto. Y esta es la que yo enseño y predico, esta es la que yo estoy convencido que es. Es que el conocimiento previo de Dios tiene un significado mucho más profundo de un mero conocimiento intelectual. Va más allá de eso. Va más allá de Dios mirar a ver quiénes son los que me van a escoger. Ah, que ahí está Josué, ahí está el otro. Okay. Conocimiento de Dios es algo mucho más profundo e íntimo. ¿Ok? Es un conocimiento, mi amado hermano, que tiene que ver con amor y tiene que ver con relación. ¿Ok? La palabra aquí, es interesante. La palabra aquí, a los que de antemano conoció, es solamente una palabra, antemano conoció. Aquí tenemos dos, pero realmente en el griego es una palabra. Proginosko es la palabra, proginosko. La raíz es una palabra compuesta en el griego, la raíz de esta palabra es ginosko, la palabra principal. Ginosko, que quiere decir conocer. Proginosko, conocer de antemano. ¿Okay? Ginosko, conocer, proginosko, conocer de antemano. Y la palabra ginosko en la Biblia, la connotación con la cual se utiliza de manera común y regular, da a entender una relación íntima. Déjenme darle varios ejemplos. En Amós capítulo 3, verso 2, Dios hablándole aquí al pueblo de Israel dice lo siguiente: solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Note la primera parte del verso, solo a vosotros he escogido. Esa es la traducción de la Reina de la Biblia de las Américas. Ahora la Reina de la Valera del 60 lo escribe de esta manera: a vosotros solamente he conocido. Note eso, a vosotros solamente he conocido. La palabra ahí es la misma raíz. ¿Por qué la Biblia de las Américas escoge traducirlo como solo a vosotros he escogido en vez de conocido? Para quitar de en medio la ambivalencia que puede traer la palabra conocido. Porque la implicación de la palabra conocido aquí, de esa palabra, es que Dios puso su mirada sobre ellos y los escogió para sí. Los amó realmente e íntimamente. Por eso la Biblia de las Américas traduce la frase, los he escogido. Porque es lo que quiere decir. En Génesis capítulo 4, verso 1, tenemos otra explicación, otra aplicación de esa misma palabra.
Allí nos habla y dice que el hombre, Adán por supuesto, dice que conoció a Eva su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo. Okay. Nosotros no entendemos lo que está queriendo decir. No está queriendo decir que Adán conoció a Eva por primera vez, porque bien sabemos que eso no es lo que quiere decir. La historia bíblica bien nos declara esto. Aparte de eso, nosotros sabemos muy bien que por el simple hecho de Adán conocer a Eva, o sea, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Adán y tú tuyo es Eva. Eva no concebiría y daría a luz un hijo. Sabemos muy bien eso. Nosotros entendemos qué es lo que se necesita para que pueda haber la concepción en el vientre de una mujer. Así que cuando dice, y el hombre conoció, o Adán conoció a Eva, está hablando de que hubo una relación íntima. ¿Es lo que quiere decir? La palabra entonces, conoció, es un eufemismo bíblico en el caso de las relaciones amorosas entre hombre y mujer, en un eufemismo bíblico para la relación íntima en el matrimonio. Déjenme darle otro ejemplo. En el caso de Mateo, capítulo 1, verso 25, nosotros tenemos allí en Mateo 1 la narrativa de Mateo respecto a los eventos que tomaron lugar en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos muy bien que María concibió virginalmente a través de la obra del Espíritu Santo. Y nos dice allí que José, el esposo de María, habiendo recibido revelación del Espíritu Santo respecto al plan de Dios en María, y que el hijo que ella cargaba en su vientre era obra milagrosa del Espíritu, dice que José, mire lo que dice la Biblia de las Américas comparado con la Reina Valera. Dice, Biblia de las Américas dice, y la conservó virgen hasta que dio luz un hijo. La Reina Valera dice, pero no la conoció hasta que dio luz un hijo. ¿Por qué la diferencia? Porque una vez más, la Biblia de las Américas elimina la ambivalencia de la palabra conoció para que no haya duda respecto a lo que quiere decir y nos da la implicación de esa palabra, que es que la conservó virgen, o sea que no tuvo relaciones íntimas con ella. No la conoció, o sea que no tuvo intimidad con María hasta que María dio a luz a su primer hijo. En este caso, Jesucristo. Otra aplicación más que podemos ver en la Biblia. Ahora un ejemplo del lado negativo. En Mateo capítulo número 7, verso 21 al 23, allí Jesucristo está hablando un sinnúmero de enseñanzas en el Sermón del Monte del capítulo 5, 6 y 7. Cuando llegamos aquí en esta porción, Jesucristo está advirtiendo respecto a la falsa fe, a la falsa enseñanza, al error. Y en estos versos específicamente está advirtiendo respecto a personas que creen que estaban en Cristo, con Cristo, pero que finalmente en el día final se comprueba que no es así. El Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Verso 23, Jesús responde, y les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practican la iniquidad. Note lo que dice el texto, jamás os conocí. La misma palabra, ginosco. Nunca hubo un conocimiento. Y la implicación aquí no es un conocimiento intelectual, porque bien sabemos que Cristo conoce a todo el mundo. Él es omnisciente, Él conoce a todos. Cuando dice aquí nunca os conocí, no está queriendo decir nunca supe quién ustedes eran. ¿Quiénes son ustedes? Nunca supe quiénes eran. No, Él conoce a todo el mundo. Lo que quiere decir es que nunca existió una relación entre nosotros. No hay amor entre tú y yo. Así que, para concluir esta porción, cuando dice Pablo aquí a los que de antemano conoció, la aplicación, mis amados hermanos, de esto es que Dios desde la eternidad pasada, de acuerdo a su propósito y a su voluntad, Él escoge establecer una relación con los que Él ha de salvar. Él nos conoció desde el principio, desde la eternidad. Nos conoció íntimamente, nos amó íntimamente, lo que quiere decir. Él puso sus ojos sobre lo que Él, de acuerdo a su propósito y su voluntad, quiere salvar, mis amados hermanos. Él desde el inicio nos hizo a nosotros sus hijos, poniendo su amor en nosotros. Eso es lo que quiere decir. Él nos escogió, o sea, Él nos conoció desde el principio.
Eso es lo que la palabra prognosco quiere decir. Nos escogió en Él por amor desde antes. ¿Okay? Desde antes. Así que el primer eslabón que vivimos, entonces, es el conocimiento previo de Dios o la decisión divina de poner su amor sobre nosotros desde la eternidad pasada. La segunda, dice: a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y aquí tenemos el próximo eslabón, la predestinación. Y esta palabra, oh my God, sí que tenemos problemas con esta palabra. Mucha gente, oh mis amados hermanos, no les gusta esta palabra absolutamente. No quieren escuchar lo que esta palabra es. Es más, si fuera por muchos creyentes, yo creo que ellos tomarían la Biblia y borrarían esta palabra predestinación de sus Biblias. Muchos creyentes lamentablemente odian esta palabra hasta cierto punto. No quieren saber de esto. Eso es la predestinación, eso es del diablo. Eso es falsa doctrina, dicen algunos. Sin embargo, tú puedes odiar y detestar la doctrina de la predestinación, todo lo que quieras, pero en la Biblia está escrita claramente, con pluma de hierro, no hay quien la borre de ahí. Hay que lidiar con esto. Está ahí. La vemos ahí. ¿Qué es la predestinación? Vamos a ver una definición formal. Predestinar es determinar algo antes de tiempo o antes de que ocurra. ¿Okay? En el caso de Dios, una vez más, predestinar es determinar algo antes de tiempo o antes de que ocurra. Determinar qué es lo que pasará. En el caso nuestro, Dios ha determinado ya nuestro fin. Dios ha determinado ya nuestro fin. Y todo lo que Él hace en nuestras vidas es para cumplir ese propósito, ese fin que Él ya ha predeterminado. Note que el verso 28, no es más, yendo para atrás un poquito, dice que todas las cosas obran para bien. Y yo le dije a ustedes que en ese caso el bien del cual Pablo está hablando allí no es el carro nuevo, la casa nueva. No, mi hermano, Pablo está hablando allí del bien final de nuestras almas. ¿Qué es? ¿Qué es la meta final que Dios tiene para nosotros? La presencia de Él eternamente, su gloria, el estar allá en el reino, estar en la casa de nuestro Padre. Ese es el bien que Dios tiene para nosotros. Todo obra para bien, para ese bien. ¿Ok? Dios ya entonces ha determinado ese bien final. Note que el verso 28 también claramente dice que todas cosas obran para bien a aquellos que Él llamó de acuerdo a su propósito. O sea que Dios estableció un propósito ya desde la eternidad pasada. Él nos conoció, nos escogió y nos predestina para que lleguemos o para que llegue a cumplirse ese propósito que Él ya ha establecido. ¿Cuál es el propósito de Dios? Miren, ya hemos hablado de esto, la semana pasada hablamos de esto. Por ejemplo, hablamos de que el propósito de Dios es nosotros ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ser hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos 8:29. Otras porciones de la Biblia también nos hablan de algo similar. Efesios 1:5 dice: Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y nos predestinó también en Efesios 1:4 para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Dios tiene un propósito y ya Él ha determinado ese propósito y ya está trabajando para que ese propósito que Él ya ha predeterminado se cumpla finalmente con toda seguridad. Así que esa es la predestinación. ¿Okay? Dios escogiendo desde el inicio. Veamos el próximo eslabón. Y estos van a ir un poquito más rápido. Veamos el próximo eslabón en la cadena esta de la salvación, este progreso, ¿verdad? Conocimiento eterno. Ese conocimiento lleva a la predestinación, o sea, Dios ya poniendo en su lugar todo el orden para que se cumpla el propósito que Él ya ha determinado, basado en su conocimiento divino y su propósito divino y su voluntad absoluta y soberana. Y luego dice Pablo que a los que predestinó, el verso número 30, ahora entramos al verso 30, a los que predestinó, a esos también llamó. Note ahí el próximo eslabón, el llamamiento. Dios llama a los que Él conoce y predestina, Él los llama. Nosotros sabemos muy bien que Dios nos llama a través de la proclamación del Evangelio. Es la forma en que Dios nos llama. A mí siempre me gusta utilizar el ejemplo, como analógicamente, de Lázaro en la tumba. Si ustedes recuerdan muy bien, Lázaro muere, Jesucristo llega a la tumba, remuevan la piedra, Señor, pero ya eso está ahí feo, huele.
¿Qué tú vas a hacer? Remuevan la piedra. Y el Señor se para delante de la tumba de Lázaro y proclama, le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale de aquel lugar. Jesús llama a Lázaro y le dice, ven a mí, ven. Y de cierto modo eso es lo que ocurre a todos aquellos que Dios conoce desde la eternidad y predestinó basado en ese conocimiento y esa elección divina. Él ahora, en el tiempo dado, en el momento de Dios, Él los llama. Los llama. Levanta, Dios abre su boca y expresa las palabras como Cristo lo hizo delante de la tumba de Lázaro y dice, Lázaro, ven fuera. Y con lo mismo con nosotros, Josué, ven a mí. Y así por el estilo a cada uno de nosotros Dios nos llama. El llamamiento de Dios. Somos nosotros todos una raza de Lázaros, podemos decir. Que estábamos muertos en nuestros pecados y que Dios ahora nos ha llamado de manera efectiva para venir a Él. ¿Okay? Ahora, el llamamiento conlleva en sí un milagro. No sé si usted ha pensado en esto, pero Lázaro estaba muerto y no podía responder ni obedecer el mandato que Cristo le dio. Cristo le dio un mandato a Lázaro. Y dijo, Lázaro, ven fuera. Es un mandato, ven fuera. Una orden. Pero Lázaro está muerto. No tiene la capacidad para venir afuera. No posee la capacidad para salir. Entonces, ¿cómo él va a salir? Tuvo que Cristo hacer un milagro. En el llamamiento de Cristo hubo la obra milagrosa de impartir vida sobre Lázaro para que entonces Lázaro pudiese obedecer tal llamamiento. Y algo similar ocurre en el Evangelio. Cuando la predicación del Evangelio nos llega a nuestros oídos a través del poder del Espíritu Santo de Dios, ese llamamiento que inicialmente es superficial, que inicialmente es externo, que es el momento en que se nos predica el mensaje, se convierte por el poder del Espíritu Santo ahora en un llamamiento eficaz y efectivo en el corazón del creyente, provocando un milagro en esa vida y sacándolo entonces de la muerte, para que ahora ese creyente, esa persona que estaba muerta en delitos y pecados, pueda responder al mandato que se le acaba de dar. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ese es el llamamiento de Dios. Es un llamado a la vida, a salir de la tumba. Es un llamado a la reconciliación con Dios, un llamado a la justificación, un llamado a la redención, un llamado a entrar en el reino de Dios, un llamado a ser hijos de Dios con todos los derechos y con todos los privilegios que esto conlleva. Es un llamado a amar, a servir y obedecer al Señor. Es un llamado a salir de la esclavitud a la libertad en Cristo. Un llamado al gozo, un llamado a la paz, un llamado a la santidad. Dios nos llama. En el Nuevo Testamento, este llamamiento se le asignan varias descripciones. Filipenses 3:14, Pablo lo llama allí un llamamiento supremo o un supremo llamamiento. Prosigo, dice Pablo, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento, el más grande de todos los llamamientos que puedan existir. En 2 Timoteo 1:9, Pablo lo llama un llamamiento santo. Hebreos 3:1 lo llama un llamamiento celestial. Miren, esta doctrina es tan importante en el Nuevo Testamento que uno de los títulos que se le da a los creyentes, se le llama cristianos, creyentes, discípulos de Cristo, etc. Otro de los títulos que se le da es los llamados. Los llamados. ¿Okay? Mira como Pablo lo dice en Romanos 1:6-7, entre los cuales también estáis también vosotros llamados de Jesucristo. Mira cómo le llama, llamados de Jesucristo. ¿Okay? Primera de Corintios 1:1-2 dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Somos los llamados a ser santos. 1 Corintios 1:23-24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo a los judíos y necedad para los gentiles, más para los llamados. Nota el verso 24. Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados. Es un título que se le da al creyente. Judas, verso 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. ¿Cómo lo llama?
el título que nos da, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados por Jesucristo. 3 títulos nos da ahí: los llamados, los amados y los guardados. El primero somos los llamados. ¿Okay? Los llamados. Entendemos muy bien que eso es lo que nosotros somos. Somos los llamados. Ahora, observemos un poquito el contexto de esta palabra aquí en Romanos 8, de vuelta a Romanos 8. Porque si usted nota, se utiliza esta palabra en un par de ocasiones aquí, en varias ocasiones. Verso 28, una vez más, vamos a repasar el verso 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son, y nota ahí la palabra más, a los que son llamados conforme a su propósito. Ahí se nos introduce por primera vez esto. Los que son llamados conforme a su propósito. Luego, cuando saltamos al verso 30, ya nos dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó y glorificó. ¿Verdad? Somos los llamados, somos los que Él llamó. Y dos palabras aquí importantes del griego que debemos considerar. La primera es kletos, kletos, en el verso 28, kletos. Los llamados, los kletos. Es un título. Denota a alguien cuya participación ha sido oficialmente solicitada, especialmente esta es una solicitud para la cual la negativa no es una opción. Esa es la connotación de esa palabra en el griego. Alguien que ha sido llamado a estar en un lugar, ha sido llamado a venir y que ese llamamiento no puede ser negado. Déjeme darle un par de ejemplos que usted puede tener de aquí de la tierra, por ejemplo. Lo llaman a corte, una cita en la corte, una citación. Usted ha sido citado a ir delante del juez. Ahí no hay opción. Si usted no va, usted sabe lo que pasa, ¿verdad? No voy a ir al juez, que el juez ya se resuelva él mismo. El juez llama a la policía y dice, miren, fulano, futano, mengano, no vino, búsquenlo. Lo traen, porque era una citación, un llamamiento oficial y mandatorio. Mandatorio. Algo similar ocurría en los tiempos pasados, cuando el rey hacía un llamamiento sobre una persona. No era opcional. Cuando el rey decía, a fulano lo quiero aquí, aquí venía fulano. No era opción. No era que él podía escoger. Hoy día quizás pudiéramos tener algo similar. Si el presidente de Estados Unidos nos llama y dice, mira, tienes que venir a la Casa Blanca. Hay que ir. Habla de un llamamiento entonces que es oficial y es mandatorio. Kletos, una persona que ha sido llamada, cuya participación o presencia es mandatoria. Esto nos habla, y la razón por la que estoy explicando esto, porque esto nos habla a nosotros acerca de la seriedad y la eficacia de este llamamiento. ¿Okay? La otra palabra, el verso número 30, es kaleo. Suenan similar. Kletos, kaleo, verso 30. A los que predestinó, a estos también llamó, kaleo, llamó. Y la palabra en el griego quiere decir comunicar, es la acción de comunicar autoritativamente un requerimiento por la presencia o la participación de alguien. Es comunicar autoritativamente un requerimiento de la presencia o la participación de una persona. Kaleo, llamar autoritativamente. Es importante. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? No es más. Porque estas dos palabras nos hacen ahora a nosotros entender la naturaleza y la seriedad del llamamiento a los que predestinó, a estos también llamó. Este llamamiento, mi amado hermano, podemos utilizar dos palabras para referirnos o describirlo: irrevocable e irresistible. Comencemos con esa última, irresistible. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede resistir. Hace referencia a la gracia irresistible de Dios. O sea que cuando Dios decide que Él quiere salvar a alguien, tal persona, mi amado hermano, no va a resistir el llamamiento de Dios. Es imposible resistirlo. Ahora, una aclaración que quiero hacer. Pastor, ¿eso quiere decir que la gracia de Dios no puede ser resistida? Bueno, sí. La gracia de Dios es resistida por los hombres todo el tiempo. Todo el tiempo. Miren la gracia de Dios constantemente derramando sobre los hombres. Los hombres se ponen rebeldes contra Dios, odian a Dios y no quieren saber de Dios. Dios manda la lluvia, eso es obra de gracia. Dios manda la lluvia, riega los campos, los frutos crecen. Dios dando gracia realmente. Y el hombre se endurece en el corazón.
no quiere escuchar a Dios. Así que la gracia de Dios es resistida de manera regular. Pero cuando hablamos de la gracia irresistible de Dios, estamos hablando de que cuando Dios determina que ahora va a tener el acto salvífico sobre esta persona, no hay quien resista esa obra, ese llamamiento de Dios. O sea, que cuando Dios así quiere, Él puede vencer la resistencia, es lo que quiero decir. Cuando Dios así lo determina, Él puede vencer la resistencia del corazón, la dureza del corazón del hombre, mis amados hermanos. Cuando a Dios así desea, Él puede tomar ahora ese corazón endurecido, ese corazón ahora que no quiere escuchar, ese corazón de piedra, y Dios puede transformarlo y cambiarlo y hacerlo un corazón de carne que sienta. Ahora, pastor, ¿pero usted está queriendo decir que Dios nos trae obligatoriamente a Él? Pues no, tampoco. Le pregunto, honestamente, dígame, ¿cuántos de ustedes vinieron obligatoriamente al Señor? ¿Algunos de ustedes lo trajeron a martillazo y a marronazo y a golpe? No. Usted va a decir, no, pastor, yo vine porque quise. Claro, y así que ocurre. Pero ¿por qué es que usted quiso? Es la pregunta. ¿Por qué es que usted quiso? ¿Por qué usted en un momento no quería y luego en otro momento quería? ¿Qué hizo que fuese de no querer a querer? Ese es el llamamiento eficaz, ese es el llamamiento de Dios. Cuando ahora de manera irresistible transforma tu voluntad, transforma tu corazón. Hace un cambio en el corazón del pecador. Y ese corazón que antes huía de Dios, ahora corre hacia Dios. Ese corazón que antes detestaba a Dios, ahora ama a Dios. Ese corazón que antes no quería escuchar la palabra de Dios, ahora añora la palabra de Dios. Porque Dios hizo una transformación, cambió. Dios transformó la voluntad del hombre en la salvación. Dios cambia eso a través de su llamamiento eficaz. Y ahora la persona que antes no deseaba se encuentra deseando. No deseaba, ahora se encuentra deseando. ¿Okay? Si le dije que este es un llamamiento irresistible y es un llamamiento irrevocable. Una vez Dios llama de manera eficaz, no hay forma de que se cancele. No hay forma que se cancele. Romanos 11:29, allí dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Okay? No hay forma de que ese llamamiento, una vez dado, pueda ahora ser cancelado. Y lo que hemos visto entonces aquí hasta ahora es que todos aquellos a los cuales Dios conoció desde antes de la fundación del mundo y los predestinó, todos esos son llamados. Él no cambia de opinión respecto a nuestro llamado. Dios no es como nosotros somos así, un día queremos una cosa, otro día queremos otra, aprendemos y cuando aprendemos algo nuevo decimos, no, pues esto no me gusta ya, y vamos cambiando de opinión. Dios no aprende, Dios no está adquiriendo conocimiento nuevo. No, mis amados hermanos, Dios simplemente es soberano, Él no cambia de opinión. Una vez Él establece su propósito, Él se asegura de que ese propósito se cumpla. El propósito que Dios establece, Dios lo cumple. A pesar de la rebeldía del hombre, a pesar del pecado del hombre, Dios cumple su propósito. Y miren, cuando usted lee el Antiguo Testamento, una de las cosas que más vemos ahí, a través de todo el Antiguo Testamento, es que a pesar del pecado, a pesar de la terqueza, a pesar de la dureza del corazón de la gente con la cual Dios trataba, Dios trabajó para cumplir su propósito. A pesar del pecado del hombre, Dios va trabajando y obrando para cumplir y llenar su propósito. Notemos una vez más en el verso 28 aquí en Romanos 8, que bien nos dice que nosotros somos llamados conforme al propósito de Dios. Y una vez Dios establece un propósito, mi amado hermano, no hay quien cancele o revoque ese propósito. Así que a los que de antemano conoció, los predestinó para ser llamados. ¿Okay? Las otras últimas dos palabras, estas son más rapiditas. La justificación y la glorificación. A los que llamó, dice, a esos también justificó. Ya hablamos nosotros de manera bien extensa a través de esta exposición de Romanos en el pasado acerca de la justificación y qué es la justificación. Así que voy a salvarles el tiempo en esta mañana y no pasar mucho tiempo en esto. Solamente podemos resumirlo como de esta manera, que la justificación es el acto de ser declarados justos delante de Dios. O sea, somos culpables y Dios nos declara justos delante de su presencia. ¿Okay?
Bien, hablamos en el pasado que esta justicia es una justicia imputada, o sea que es una justicia dada o una justicia puesta sobre nosotros. Los reformadores la llamaban una justicia ajena. ¿Por qué? Porque no es una justicia propia, no es una justicia que nosotros mismos desarrollamos, no es una justicia que nosotros creamos, es una justicia ajena porque es la justicia de Cristo que es puesta sobre nosotros. Una justificación gratuita por la gracia de Dios, Romanos 3:24 dice esto, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Okay? Somos declarados justos delante de Dios. A los que llama, Dios los justifica. ¿Okay? Y estos que son justificados ahora tienen una nueva relación con Dios porque ahora pasan de un estatus de condenación a un estatus de justificación. Gozan ahora de una nueva relación delante de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 5:1 que a los que siendo justificados por la fe, ahora tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Gozamos de una relación nueva con Él. ¿Okay? Es el acto de justificar. Luego dice que a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Okay? Ese es el último eslabón, el último paso en el progreso de la salvación. Y tampoco pasaré mucho tiempo discutiendo este punto porque ya hemos hablado bastante de la glorificación. En este mismo capítulo número 8 hemos hablado en diferentes formas, en diferentes maneras, en diferentes textos, las últimas semanas, los últimos meses acerca de la justificación y sabemos muy bien que es el hermoso momento final en el cual pasaremos de este estatus de corrupción, este estatus caído de esta tierra, al estado de gloria en total perfección y santidad. Es lo que el verso 29 dice, que fuimos escogidos por Dios, hemos salvado por Dios para ser hechos a la imagen de su Hijo, conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la glorificación, ser transformados de lo que somos aquí en la tierra, con los dolores, con los achaques, con este cuerpo de estado de pecado, a lo que seremos en el tiempo final, que es una gloria total, una perfección total, una ausencia total del pecado y una presencia total de la santidad. ¿Sí? Ahora, para ir concluyendo, note la cadena que tenemos aquí. Esta cadena, como dije, que va desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Cada eslabón está conectado el uno con el otro y no existe interrupción o separación. Los conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. ¿Okay? Es esencial que nos demos cuenta de estos 5 eslabones de la obra salvadora de Dios y cómo es que son irrompibles, cómo es que no existe interrupción entre ellos, mis amados hermanos. Es importante notar que Pablo hace una repetición de palabras aquí. Hay una frase que conecta los estatus uno con el otro. Los que de antemano conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Note la repetición de esa palabra, a estos también, una y otra vez. Pablo está aquí acentuando la unidad que existe, la unidad vincular que existe entre cada elemento de la salvación con el anterior. Nadie a quien Dios conozca previamente dejará de ser predestinado, llamado, justificado y glorificado por Él. Note que los mismos que fueron conocidos, esos mismos fueron predestinados, esos mismos llamados, esos mismos justificados y esos mismos glorificados. A esos también, a esos también, a esos también. No se interrumpe. Hay una conexión con un acto con el otro, de un acto con el otro. Por eso es que enfatiza Pablo la unidad vincular de estos elementos, de estos eslabones, usando esa frase, a estos también. O sea, déjenme pintarlo de esta manera. Aquí no hay restas, aquí no hay sumas, ni restas, ni divisiones, ni nada por el estilo. Ya Dios desde la eternidad pasada estableció su propósito y el propósito que Dios estableció se cumplirá. Cuando alguien se salva hoy día, no es que coja a Dios por sorpresa y dice, mira, se salvó otro, mira. Yo no sabía que Juanito se iba a salvar. Mira, vamos a añadirlo al número. No, mi amado hermano.
Así no es que Dios opera. Desde la eternidad pasada ya Dios ha conocido a los que han de salvarse. Y esos mismos predestinados, esos mismos llamados, esos mismos justificados, esos mismos glorificados. Tampoco no se suma ninguno y tampoco se resta ninguno. Tampoco es que dice, aquí conocía a Sutano, pero no lo pude predestinar. O lo predestiné, pero no lo pude llamar. O lo llamé, pero no lo pude justificar. O lo justifiqué, pero no lo pude glorificar. Eso no existe aquí. Es un patrón sin interrupción. Los mismos que comenzaron son los mismos que terminarán. ¿Ve eso? Es también importante nosotros considerar el tiempo en el cual Pablo escribe aquí. Note que el tiempo de cada uno de los verbos aquí: conoció, predestinó, llamó, justificó y conoció. Cada uno de esos 5 verbos que están aquí escritos, mi amado hermano, están escritos en tiempo pasado. Nótelo. Conoció y predestinó. Entonces usted diría, bueno, qué bueno, pues esos dos están bien que se han pasado porque está hablando de la eternidad ya, antes de la fundación del mundo, está hablando ya. Entonces, pues eso es pasado. Conoció y predestinó, ok. Y nosotros, si fuéramos nosotros escribiendo, quizás diríamos, a los que antes conoció, a esos predestinó, y a esos llamará, a esos justificará, y a esos glorificará, y lo pondríamos en futuro. Porque es algo que está por ocurrir, ¿verdad? Cuando Pablo escribe, había muchas personas que todavía no habían sido llamadas, había muchas personas que no habían sido justificadas, había muchas personas que no habían sido glorificadas todavía. Además, todavía la glorificación todavía está para nosotros en el tiempo futuro. Y nosotros, Pablo, cometiste un error gramatical ahí, eso todavía no ha pasado. ¿Cómo tú estás escribiendo en tiempo pasado? Debe ser tiempo futuro. La razón por la cual el apóstol Pablo escribe en tiempo pasado es porque esto da evidencia de la seguridad que existe en la acción que ha de ser tomada. Está tan seguro esto que ya puede escribirse como si pasó, aunque todavía no ha pasado. Está tan segura la obra redentora, mi amado hermano, que puede declararse como ya un hecho. El pastor John MacArthur escribe las siguientes palabras, permítame citarlo, y voy a cerrar con esto. Pablo está hablando aquí de la obra redentora del Señor desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Lo que él dice es cierto para todos los creyentes de todos los tiempos. La seguridad en Cristo es tan absoluta e inalterable que incluso la salvación de los creyentes que aún no han nacido puede expresarse en tiempo pasado, como si ya hubiera ocurrido. Debido a que Dios no está limitado por el tiempo como nosotros, hay un sentido en el que los elementos no solo son secuenciales, sino también simultáneos. Eso es precioso. Para Dios hay un sentido que la salvación no es solamente secuencial, sino también simultánea, lo que quiere decir. Continúo leyendo. Por lo tanto, desde su punto de vista, son distintos, y en otro punto de vista, o en otro sentido, son indistinguibles. Dios ha hecho que cada uno de ellos Dios ha hecho de cada uno de ellos una parte indispensable de la unidad de nuestra salvación. O sea, que para Dios, en el caso divino, ya nosotros hemos sido prácticamente glorificados. Desde el punto de vista divino, eso está tan seguro como si fuese algo que ya ha ocurrido. Y por eso es que Pablo declara estas palabras de esta forma. A los que de antemano conoció, a esos también predestinó. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Es tan seguro esto. No se suma, no se resta ni uno. Y es tan seguro que es como si ya hubiese ocurrido. Gocémonos entonces, mis amados hermanos, en esta preciosa realidad, esta bendición que tenemos en Cristo. Mucha gente debate en esto y se ponen a pelear, a discutir. No, es que no, eso ni no me gusta, esa doctrina de la eso me hace sonar como que no suena muy bien, eso, yo no sé. Es el debate y gócese en la bendición que presenta esta realidad de que si usted está en Cristo, usted tiene ahora una seguridad total y absoluta y no hay quien me separe de Él, porque Dios ha establecido un propósito sobre nuestras vidas y por tal razón todas las cosas obran para bien, porque el propósito de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Lo que Él conoció también serán glorificados y no hay forma de que eso entre medio se interrumpa, se cancele o deje de ser. No, mis amados hermanos,
No existe tal opción. No existe, mis amados hermanos. Ahora, la posibilidad, en vez de quejarnos de la doctrina de la elección y predestinación, gocémonos en ella. Y démosle gracias a Dios y humillémonos delante de su presencia y reconozcamos, Dios, realmente yo soy inmerecedor de esto. Nuestra actitud debe ser, Señor, realmente tengo que preguntarte, ¿por qué me salvaste? No hay razón para salvarme. No había razón. Gracias. Gocémonos en la declaración, mis amados hermanos, que aquí el apóstol, a través de la inspiración del poderoso Espíritu Santo de Dios, ha hecho. Gocémonos, mis amados hermanos, la gloria y la hermosa consolación que esto trae a nuestras vidas, mis amados hermanos. Esa es mi petición al Señor en esta preciosa mañana, y esa es mi exhortación a ti. Gózate, gózate lo que Dios ha hecho por ti. Estás en Cristo. Si estás en Cristo, esta bendición es realmente gloriosa sobre nuestras vidas. Gocémonos en ella.